Salvador, vengo a ti en silencio. Tu sangre fue lo que pagó el precio. Toma todo lo que soy, me vuelvo hoy a ti. Llévame a la cruz, donde está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantado estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Llévame a la cruz. Fuiste como yo, tentado, Señor, humano. Llevaste por mí toda mi maldad. Ahora vives. Toma todo lo que soy, me vuelvo hoy a ti. Llévame a la cruz, donde está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantado estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Llévame a la cruz, a tu corazón, tu corazón, a tu corazón. Llévame a tu corazón. Llévame a la cruz, donde está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantado estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Llévame a la cruz. Y desde el 2020 te traigo algo muy bueno. Al 2021, capítulo 1. Lo que Dios quiere para ti. Esto es empírico. Intentaré decirte algo desde esta plataforma donde soy nuevo. Admiro a Redimido, pero eso no es nuevo. Lo nuevo que te traigo viene del cielo, y Dios está esperando por un corazón sincero. Dios quiere abrir tus ojos, quiere guiar tus pasos, quiere
mensaje especial para todos nosotros. Me coloco en tus zapatos, ya yo sé lo que estás pensando y no creas que te voy a defender en tu pecado. Vengo a darle palo a aquellos que se creen que son dioses cuando están juzgando. No se juntan con ninguno, se encierran en sus casas para no ensuciar sus vestiduras blancas. ¿Acaso Dios te escogió a ti para esconder la luz dentro de una casa? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio para dar las buenas nuevas, sanar a los quebrantados, libertad a los cautivos, libertad al oprimido. A eso es lo que Dios nos ha enviado. Por eso hoy te invito a ti, mi amigo, ven a Jesucristo despojándote del peso del pecado, que no te deja andar, siempre te va a bloquear y te hará dudar de lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso sé constante, sé fuerte y permanece. No te alejes del Señor aunque te cueste. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te lo repito otra vez, por si se te olvida. Este es el capítulo 3. El Señor responderá a tu clamor. Oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el siguiente viaje. Es cierto que hemos sido muy tercos y rebeldes, pero te pido que perdones nuestra iniquidad. El Señor respondió: escucha, yo hago un pacto en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder de Dios, el imponente despliegue de poder que Él hará por medio de ti. Hoy yo te agradezco que nos has guardado, que has cuidado de nuestra familia. Tu brazo no se ha cortado y siempre nos has salvado. Tu oído no ha dejado de escuchar nuestro clamor. Hey, que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre de Dios de Jacob te proteja de todo mal. Esto fue Empírico. John Cabas Music, desde Colombia para el mundo entero. Buenas noches, mis queridos, a todos y cada uno de ustedes. Espero estén pasando una semana magnífica y definitivamente una noche sobrenatural. He sentido la unción del Espíritu de Dios en esa poderosa alabanza y espero ustedes también. Les enviamos un abrazo muy cordial de parte de nuestros pastores, ministros, líderes y mentores de nuestra casa, la Catedral del Reino. Definitivamente es un placer para mí estar hoy aquí con el honor de compartir una palabra que baja directamente del cielo. Créeme que si estás aquí no es por casualidad, así que quédate a escucharlo hasta el final. Yo soy Oscar Andrés Hinojosa, líder de adolescentes de la Catedral del Reino, además hijo de dos grandes pastores. Mi papá, Carlos Hinojosa, o como le gusta que le digan, Carlos Eimen, y mi hermosa madre, Mileida Cerchar. Definitivamente hoy es Dios quien habla y por eso quiero poner este tiempo en sus manos. Señor Padre glorioso, te pido que seas tú tomando el control de nuestros sentidos espirituales. Espíritu Santo, guíanos, muéstranos realmente cómo quieres hablar a través de nosotros, muéstranos realmente qué propósito tienes con esta noche en nuestras vidas. Ponemos en tus manos a nuestras familias, Padre, la situación que estamos viviendo y cada persona que está escuchando esto, se le empiezan a abrir sus sentidos espirituales para entender y poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Este mes hemos venido hablando del Espíritu Santo. Definitivamente algo que me encanta del Espíritu Santo es que no es un ser que está lejos, que vivió, sino que vive en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Y no tenemos una distancia con Él, sino que es ese amigo cercano, ese confidente que siempre está ahí. Hemos hablado este mes del Espíritu Santo, cómo nos lleva a ser trascendentes, cómo nos lleva a poder romper fronteras. Y pues cada uno seguramente ha tomado sus conclusiones y lo ha podido implementar de una u otra manera en su vida. Personalmente veo al Espíritu Santo como ese consolador, como ese
ser al que podemos llegar y contarle nuestros problemas sin temor alguno a un mal consejo. Lo comparaba con un buen padre o un buen abuelo, pero veía una gran diferencia. El Espíritu Santo conoce plenamente lo que va a pasar en tu vida, mientras que un buen padre o un buen abuelo te habla y te aconseja, claro que sí, pero desde su experiencia. Y créeme que un propósito puede ser muy distinto contigo y tu padre, contigo y tu hermano. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el mejor consejero. Yo empezaba a verlo como el buen consolador, como ese ser al que puedo llegar a contarle mis problemas, y definitivamente quería avivarlo, quería tenerlo más cerca, por lo cual necesitaba tener una relación directa con el Espíritu Santo. Y desde que entendí que el Espíritu Santo conocía plenamente lo que me edificaba y lo que me destruía, pero quería guiarme por el camino que me edifica, simplemente empecé a darle el espacio que necesitaba, empecé a abrir un espacio en mi vida, a dejar que la carne pudiese dominarla y que el Espíritu sea el encargado de guiarme a través de cada decisión que yo pudiese tomar. Decidí hacerlo más que un simple ser que vivía en mí, un buen amigo. El Espíritu Santo empezó a ser mi buen amigo. Y con un amigo nos pasa que para fortalecer la relación tenemos que conversar, tenemos que hablar, tenemos que conocernos. Precisamente eso quería yo. Yo quería poder contarle mis problemas como el buen amigo. Quería poder confesarle lo que sentía como el buen amigo. Y eso era fácil porque yo simplemente podía hablar. A veces parecía que estaba hablando solo, pero era con la voz del Espíritu. Y podía hablarle a él y él me escuchaba. Pero llegaba una duda y a mi corazón que era, ¿cómo hago yo para escucharlo a él? Pues una buena relación de amigos no es solo cuando yo te hablo, sino que necesito que tú me hables para conocerte. Y yo necesitaba que el Espíritu me hablara porque yo le contaba mis problemas, pero necesitaba que él me diera soluciones. Así que yo me pregunté, sentadito en una silla, ¿cómo hago para que el Espíritu Santo me hable? Para que el Espíritu Santo también me considere su amigo, me considere digno de su confianza. Déjame decirte que necesitamos dejar que Él nos hable. Quizá antes no le daba el espacio que necesitaba y antes tenía una unción, pero cuando la unción tiene conexión, simplemente la gloria se la lleva el Padre. Por lo tanto, tus frutos son mucho mayores en el nombre de Jesús. Por eso titulé esta prédica, La unción necesita conexión, porque simplemente tú y yo tenemos un propósito, pero el Espíritu Santo conoce el camino correcto para su cumplimiento. Entonces, ¿cómo hago yo para preguntarle, Espíritu Santo, amigo mío, cómo hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Por qué camino me voy? ¿Qué riendas debo empezar a tomar en mi vida? ¿Qué decisiones debo empezar a cambiar? Y me hice la pregunta que cambió mi vida. ¿Cómo escucho al Espíritu Santo? ¿Cómo escucho la voz del Espíritu? Desde mi experiencia no podía responderla. Desde mi experiencia no podía venir a predicarles y decirles, yo pienso, yo creo, yo sueño con que la respuesta es esta. No. Esta pregunta hay que responderla desde lo que dice la Biblia. Así que la primera forma en la que el Espíritu Santo nos habla es precisamente la palabra de Dios. La palabra es la espada del Espíritu. Y el Señor no solapa la pereza, por lo tanto el Espíritu Santo tampoco. Él nos manda a escudriñar la palabra. Resulta que un versículo me puede hablar de una manera superficial, claro que sí. Pero cuando lo escudriñas, el Espíritu Santo transforma lo superficial en algo que tú puedes implementar en tu vida. Por lo tanto, Él te lleva a escudriñar la palabra. Él está aquí para explicarte lo que Jesucristo y el Padre Celestial dejaron plasmado. Él es esa guía que te dice, mira, esto pasó por esto, esto se puede implementar de esta manera. Por lo tanto,
Él te aconseja alineado con lo que dice en la Biblia. Nunca te va a aconsejar omitiendo lo que dice la palabra, porque simplemente se estaría como el típico ser que te dice, mira, debes hacer esto, pero no lo vive. No. El Espíritu Santo ya vivió en muchas personas, muchos personajes bíblicos, y ahora quiere mostrarte cómo lo que ellos pasaron puede hacer que lo vivas tú. No solo lo malo para que te enseñe, sino lo bueno para que tu vida empiece a crecer de una manera sobrenatural. Ok, perfecto. A través de la palabra, Él te habla. A través de la palabra, Él te muestra qué es lo que quiere para tu vida. Clarito hasta ahí. Pero ven acá. Cuando yo quiero conocer a una persona, necesito conversar, ¿cierto? Necesito hablarle yo, pero escucharla a ella. Cuando queremos conocer al Espíritu, tenemos que escucharlo. Él nos habla a través de su palabra, pero tenemos que hablarle para hacerle preguntas, que era lo que se me facilitaba. Y ahí entra el segundo punto, que es permanecer en oración. La oración es la forma que tenemos para comunicarnos con el Padre, para comunicarnos con ese sentido espiritual que dejó Jesucristo en cada uno de nosotros. Y es que la oración abre nuestros sentidos espirituales, abre esas ansias de querer ver el actuar del Padre en sus hijos. Dice Hechos 4:31, después de haber orado. Escucha bien, después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la justicia de Dios sin temor alguno. Eso está claro, eso está clarito y dice, después de haber orado. No dice después de haber ido a caminar y pensar, no dice después de haber meditado un rato con música y en silencio, dice después de haber orado. Orar es la acción de comunicarte con Dios. Por lo tanto, cuando leí este versículo, empecé a escudriñarlo, empecé a preguntar al Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? Resulta que en la oración tú hablas con Dios, pero cuando oras y el Espíritu Santo te llena y el Espíritu Santo empieza a adentrarse en ti, es Dios quien habla por ti. Esto me emociona mucho. Esto me llena así de esas emociones que uno le dan ganitas de saltar, porque realmente es increíble saber que el sabio de sabios y rey de reyes, el único capaz de transformar vidas, puede vivir en mí y en ti. Puede ser esa guía que nos lleve a ayudar a muchos con sus frutos de sabiduría. Dios quiere que proclames su palabra sin temor, por lo tanto, déjate llenar del Espíritu. Él te quiere usar como su herramienta. Pero si su herramienta no está realmente pulida para realizar un buen trabajo, créeme que no vas a dar los frutos que el Padre quiere que des. Cuando estés realmente pulido, todos van a ver el cambio que hubo en ti. Yo veía esto, y fue un ejemplo que le escuché a mi papá hace mucho tiempo. Le doy gracias a Dios por habérmelo mostrado, y fue esto. Él dijo, el Señor es como un buen orfebre. El orfebre es el hombre que trata la plata. El Señor es un buen orfebre. Tú, antes de llegar al buen orfebre, eras un pedazo de plata sucio, rústico, que no se veía bonito. Pero cuando llegas al orfebre puro y santo, que es el Señor, Él te mete al horno y no te saca hasta que pueda reflejarse su cara en ti. Así de simple funciona el Señor. Cuando Él nos mete en el horno y nos saca, todo el mundo va a ver el reflejo del Padre en cada uno de nosotros. Todo el mundo que te vea va a decir, uy, qué cambio tan bárbaro. Ese man era feo y ahora está bonito, pero no es porque te pusiste bonito, porque no es por tu fuerza, no es por tu perfección humana. No. Es porque la gracia del Señor te hace ver bonito. Es porque la gracia del Señor te renueva y te transforma en el nombre de Jesús. Tu pasado también hace parte de tu propósito. Resulta que el Espíritu Santo cambia nuestra vida, nos guía hacia un mejor futuro, pero el pasado deja de ser ese que solamente servía para sentirnos como fracasados,
para hacernos sufrir y empieza a ser ese pasado imperfecto que el Señor usa para enseñar a otros. Y a través de un pasado imperfecto tú puedes dar testimonio de que el Señor, si lo pudo hacer contigo, lo puede hacer con muchos más. Si el Señor pudo levantar a Lázaro, te puede levantar a ti de tus problemas. Si el Señor le dio la victoria a David, te puede dar la victoria a ti ante cualquier gigante. Dice Romanos 5:20, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia en el nombre de Jesús. Cuando te vea van a decir, yo quiero ser como Él, yo quiero al Dios que tiene, yo quiero al Dios en el que Él cree. Y es que el Espíritu Santo madura los frutos que hay en ti. El Espíritu Santo transforma ese árbol feo y lo convierte en ese árbol frondoso que da frutos jugosos que todo el mundo quiere probar. Tu disposición va a marcar la diferencia. En el aceptar o no aceptar la voluntad del Padre va a estar el dar buenos frutos o dar unos frutos que se dañan rápido. Unos frutos que no valen la pena arrancar porque simplemente le están haciendo daño al árbol. En cambio, los frutos del Espíritu se maduran a tal punto de que empiezan a darse de manera abundante. Cuando sabes lo que Dios quiere hacer contigo, cuando sabes que el Señor quiere dar frutos contigo, pero no lo haces, estás haciendo que el tiempo de la cosecha se retrase. O sea, que si quieres saber si te estás dejando usar por el Espíritu, simple, empieza a analizar los frutos que estás dando. Puedes estarte preguntando, Oscar, ven acá, ¿y yo cómo sé cuáles son los frutos que da el Espíritu? Esa es una de mis partes favoritas, porque el Padre Altísimo piensa en todo y nos lo dejó muy claro. Dice Gálatas 5, versículo 19 al 23, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, discordia, celos, arrebatos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tú quieres heredar el reino de Dios, pero estás dando los frutos que vienen de la carne. Créeme que así tus resultados no van a ser lo que el Señor un día dispuso. No vas a dar los frutos que el Señor tenía planeado contigo porque no estás alcanzando el proceso de purificación que el Señor tenía planeado para ti. Pero en cambio, cuando empiezas a dejar que los frutos los del Espíritu, continúa diciendo Gálatas, el fruto del Espíritu es amor. Producirás amor, es alegría, producirás alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ninguna ley en el mundo que condene a los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu te llevan a la vida, a una vida de ejemplo, a una vida de la que todos se quieren alimentar, una vida que da frutos dignos del Padre. Cuando yo veía esto, cuando yo veía el tema de los frutos, de los resultados, yo comparaba la vida con la empresa. Creo que la vida es nuestra propia empresa. ¿Cómo así que la vida es nuestra propia empresa, Oscar? ¿Me va a dar plata? No, cálmate. Te va a dar plata y te va a dar muchos otros frutos como el amor, paciencia, paz, amor, dominio propio. Si te basas en los frutos del Espíritu. Resulta que en una gran empresa, para conocer la calidad del resultado, se evalúa la calidad del proceso. Dependiendo qué tan bueno, qué tan perfecto sea el proceso, así justamente va a ser el resultado. Y lo mismo aplica para tu vida. Si quieres cambiar el amor por odio, el rencor por paz, la inmoralidad sexual por fidelidad con tu pareja, la ira, la rabia en amabilidad, simplemente cambia el proceso. ¿Por qué quieres cambiar los resultados, pero sigues alimentándote de tus deseos pecaminosos? Así no vas a llegar a ningún lado. Si sigues escuchando las voces de tus amigos que te destruyeron por mucho tiempo,
vas a obtener los mismos resultados. Si quieres distintos resultados, empieza a hacer cosas nuevas. Si quieres frutos del Espíritu, empieza a escuchar la voz y a implementar los consejos del Espíritu. ¿Por qué? Porque la voz del Espíritu nunca te va a llevar al pecado. Por lo tanto, nunca te va a llevar a la muerte. Por ejemplo, llevas toda tu vida pecando de la misma manera y no lo ves como un pecado, pero el Espíritu Santo está ahí diciéndote: oye, hijo mío, sal de ahí, eso no lo tenía planeado para ti. Oye, hijo mío, vete de ahí, no tomes ese empleo, no empieces esa relación. Pero pasa algo con el pecado muy interesante, y es que cuando el pecado llega a nuestras vidas, nuestros oídos se tapan. Y por más que el Espíritu Santo nos grita: ¡ey, aparece! ¿Dónde estás? El pecado tapa tus oídos y no te permite escuchar la voz del Espíritu. Escuchar la voz del Espíritu es una orden de Dios, no es una opción. Cuando estás pecando y el pecado te tapa los oídos, estás siendo desobediente. ¿Y sabes qué le pasa al hijo desobediente? ¿Sabes qué le pasa a la oveja desobediente? Se va del rebaño y corre muchos peligros, pasa muchos problemas, sufre la enfermedad, sufre la incertidumbre. Y el Señor no te quiere en la incertidumbre. A veces me preguntan: Óscar, el Espíritu Santo me dice que haga tal cosa, pero la Biblia dice que está mal hecha. ¿Realmente es el Espíritu quien me está hablando? Por supuesto que no. De hecho, hace unos días me llamó la atención mucho. Un chico me escribió: Óscar, amigo mío, imagínate que quiero tener una novia. Y le pregunté al Espíritu Santo: ¿puedo tener una novia? Y me dijo: sí, claro, sí puedes. Pero cada vez que estoy con ella, me lleva a fornicar. Y él me preguntó: ¿crees que esa respuesta de sí puedo tener novia me la dio el Espíritu? Y yo le dije claramente: no, Señor. ¿Por qué le dije que no? Porque el Espíritu no te va a llevar a contradecir lo que dice la Biblia. El Espíritu simplemente no te habla para llevarte al pecado como la fornicación, sino que te lo dijo un impulso más de tus emociones, un impulso más de esas ganas de salir, quizá de una soledad, quizá de un problema actual. Pero déjame decirte que la salida no es un noviazgo que te lleva a fornicar. La salida es dejarte llenar por la plenitud del Espíritu Santo. Simple. La Biblia dice que del pecado hay que huir. Del pecado hay que huir como si se tratara de una serpiente, porque tiene dientes de león. Y créeme que el Padre Celestial no quiere ver a su hijo siendo atacado por leones. Créeme que si Él un día te dijo que te guardaba en el hueco de su mano, no te va a soltar para que los leones te coman. Eso no lo va a hacer nunca el Padre Celestial. El Espíritu Santo conoce el deseo del Padre y Él te va a mostrar cuál es el camino correcto. Él te va a mostrar dónde puedes ir y dónde no puedes ir. Él te va a decir: no vayas allá porque vas a pecar. No vayas allá porque te van a devorar los leones. No vayas allá porque esa víbora te va a morder y te va a hacer daño. Pero muchas veces no lo escuchamos y vamos. Y le preguntamos: Dios, ¿por qué me haces esto? Pero resulta que Dios no fue el que te llevó al sufrimiento. Fue tu desobediencia y tus malas decisiones por no escuchar la voz del Espíritu. Hay una experiencia que vivió Sansón, un personaje que me encanta. Sansón creo que es una historia que todos conocemos. Y bueno, un chico que fue escogido desde antes de nacer para liberar al pueblo del Señor. Resulta que él fue escogido, tenía una unción sobrenatural, era fuerte, pero por supuesto tenía debilidades. Dice Jueces 16, puedes buscar el capítulo completo, pues me voy a basar en casi todo el capítulo, entonces puedes leerlo cuando tengas tiempo. Dice: entonces Dalila gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, Sansón pensó: bueno, no pasa nada, yo haré como antes y enseguida me libraré. Detente ahí. Muchas veces
pasa que en nuestra vida creemos que el Señor nos va a respaldar en nuestras decisiones. Dalila era una mujer que no iba acorde al plan de Dios, por lo tanto, le estaba haciendo daño a Sansón. Y muchas veces pasa eso. El Espíritu Santo tiene un mapa para ti, para mí. Yo siempre lo comparo así, como que el Espíritu Santo es el Google Maps espiritual. Tiene una ruta clara, pero muchas veces te sales de la ruta y empiezas a sufrir. Llegan las pruebas y dificultades que no hacían parte del camino, pero que vives porque te alejaste del camino que estaba dispuesto para ti. Y ahí es cuando sentimos el peso. Sansón pensó que se podría librar de los filisteos una vez más, pero el problema es que seguía aferrado al pecado que le tapaba los oídos del espíritu. Continúa diciendo, Sansón no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Muchas veces nos acostumbramos al pecado porque el Señor en todo momento nos está respaldando, porque tenemos un regalo inmerecido y a pesar de que estamos pecando, estamos siendo usados. Te lo explica mejor este versículo que está en Romanos 3, del 23 al 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la rendición que Cristo Jesús efectuó. Por esa gracia, por ese perdón, por esa unción que el Espíritu Santo de Dios aviva en nosotros y que Jesucristo un día nos regaló, creemos que no debemos recargarnos de Dios. Pero tanto en Dios como en la vida, solo cosecha aquel que un día sembró. Puedes creer que le fuiste fiel a Dios y que le predicaste a 10,000 y que por eso sigues cosechando, pero es mentira. Esa cosecha seguro la recogiste hace mucho tiempo. El Señor quiere hacerte arar la tierra hoy, preparar la tierra hoy y que siembres hoy para poder darte ese bello fruto que tiene preparado para ti. Definitivamente Él quiere que coseches hoy para que puedas alimentarte de su fruto hoy. No seas como Sansón, que tenía una unción y por eso creía que siempre iba a recoger fruto de ella. Desde antes de nacer Él fue elegido y eso le sirvió muchísimo. La gracia inmerecida se avivó y es un ejemplo claro como obró en Sansón. Resulta que Sansón se alargaba en el pecado y se alargaba en el pecado y se alargaba en el pecado y seguía siendo usado. Pero llegó un día en el que paró. Un día hacía lo que tenía prohibido y al día siguiente era usado por su unción. Un día se casó con una filistea, cosa que tenía rotundamente prohibido. Y al día siguiente mataba a un león. Un día se pegó una borrachera, se acostó con una prostituta, pero al día siguiente, por la gracia del Espíritu, pudo derrotar un ejército de 3,000 con tan solo una quijada de burro. Es tremendo. Y quizás te pasa como Sansón, que te acostumbras al pecado, pero el Señor te sigue usando. Déjame decirte algo. Puedes haber sido ungido, pero la unción requiere conexión. Quizás tus frutos en estos momentos son estables, pero el Señor no quiere que tus frutos sean estables. El Señor quiere que fructifiques incluso más de lo que Jesucristo fructificó. Simplemente deja que Él te hable y te diga, mira, este es el camino correcto, hijito mío. Esta es la decisión correcta, esta es la relación correcta. Esa relación elimínala, ese camino olvídalo, esa empresa olvídala. Porque la empresa, el camino y la relación que tengo para ti son mucho más grandes en el nombre de Jesús. Llegará el momento en el que no escuches el Espíritu Santo, tal y como le pasó a Sansón. Quizá Él te siga gritando, no lo hagas, no tomes esa decisión. Pero por estar aferrados a Dalilas en nuestra vida, los oídos vuelven y se te cierran. Los oídos se te cierran a la voz del Espíritu. Y ahí es donde sus planes empiezan a bajar. Ahí es donde el cumplimiento de tu propósito empieza a decaer. Llega el pecado y como Sansón sufres. Estás sufriendo no porque Dios quiera, sino porque desobedeciste. Porque te alejaste del rebaño que estaba siendo cuidado.
La historia continúa y dice en la Biblia, en el versículo 21, entonces, después de que Sansón desobedeció, entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Gaza era una ciudad filistea. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Me encanta esta historia porque resulta que cuando Sansón salió del camino de Dios, perdió todas las fuerzas. Era un hombre que cuando tenía el Espíritu de Dios en él, obrando con sus fuerzas en él, pudo derrotar un ejército de 3,000. Cuando el Espíritu de Dios obraba en él, pudo levantar un portón de toneladas. Y ahora que vive en sus fuerzas carnales y su poder terrenal, unas simples cadenas de bronce pueden detener su obrar. Muchas veces nos pasa lo mismo que a Sansón en nuestra vida. El Señor pone sueños gigantescos. El Señor pone metas maravillosas. El Señor pone batallas complicadas, pero con una victoria gratificante. Porque Él sabe que tú en sus fuerzas puedes conseguirlo sin problema. Él puso sobre ti una unción tal y como la puso con Sansón. Dice en Jeremías 1:5, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté. Él te apartó para que hablaras en su nombre a todas las naciones del mundo. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. No seas como Sansón y no te alejes del lado de Dios. Porque cuando Él va a tu lado, Él te cuida. Pero cuando Él se aleja de ti, unas cadenas pueden detener su obrar en tu vida. Cuando Él está contigo, puedes derribar a un ejército de 3,000. Puedes matar leones. Puedes levantar portones y cargas en tu vida. Puedes obtener el éxito en la empresa. Puedes conseguir el empleo que necesitas. Puedes educar a los hijos con los que sueñas. Puedes tener la familia que el Señor un día te prometió. Pero solamente cuando Él va a tu lado. Porque Él es quien te da las fuerzas. Él es quien te da el sustento para continuar en la carrera y no decaer. Pero si Él se va de tu lado, tal y como le pasó a Sansón, puedes ser derribado. Solo el Espíritu Santo de Dios es capaz de cuidarte y guiarte por el camino correcto. Me encanta cómo termina esta historia y en general las historias de Dios siempre terminan dándole la gloria al que se la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que leerte ese capítulo porque me fascina. Dice Jueces 16:28. Entonces, Sansón oró al Señor. Regresamos a lo que decíamos en el principio. Permanecer en oración. Tal y como fueron llenos del Espíritu Santo después de orar, le pasó a Sansón cuando él oró al Señor y le dijo, oh soberano Dios, acuérdate de mí. Oh Dios mío, te ruego que fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Es impresionante ver cómo el Espíritu puede cambiar lo malo en bueno, lo que parecía inservible en una obra perfecta. Es increíble cómo ver que la oración simplemente hace que el obrar de Dios se manifieste en tu vida. Empieza a orar. Y así como lo hizo Sansón, ora cuando lo necesites, pero como no lo hizo Sansón, ora también cuando estés bien. Habla con el Padre cuando simplemente parezca que no es necesario. Créeme que muchas veces parece que estás bien, pero el Padre Celestial quiere ponerte aún mejor. A veces porque estás bien, tú dices, me conformo. Pero Dios no es un Dios conformista. Dios es un Dios que quiere mucho más, quiere lo mejor para sus hijos. Continúa el capítulo diciendo, luego Sansón palpó dos columnas. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. Resulta que el Espíritu Santo de Dios que vivió en él y que se había ido, regresó y encendió una llama. Cuando el Espíritu de Dios enciende una llama en ti, puedes quemar lo malo y puedes encender antorchas para iluminar el camino.
se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra, y gritó: «Muera yo junto con los filisteos». Luego empujó con todas sus fuerzas, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más. Oye esto porque el Señor quiere hablarte. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. ¿Cómo así que el Señor quiere hablarme diciéndome que Sansón murió? O sea que si yo oro voy a morir. Cuando muere la carne, cuando Sansón murió, murió la carne y también los deseos carnales. Cuando tu carne muere y tus deseos carnales mueren, se cumplen todos y cada uno de los deseos del espíritu. Sansón logró acabar con más personas cuando murió, porque el espíritu y la llama que el Señor había puesto en él se avivó. ¿Tú te imaginas si Sansón hubiese tenido esa llama encendida toda su vida? Si se hubiese alejado del pecado y hubiese sido el Espíritu Santo quien le hablara, pero que él escuchara siempre, definitivamente la llama nunca se hubiese apagado. El Señor te dice en esta noche: es momento de que muera tu naturaleza y viva mi espíritu. Si quieres hacer cosas mucho más grandes, porque si vives conforme a la carne, habréis de morir, dice la Biblia. Pero si vives conforme al Espíritu y hacéis que las obras de la carne mueran, vas a vivir. El Espíritu Santo está en ti para darte vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Él puso una unción sobre ti. Él te ungió, te escogió desde antes de nacer. Desde que estabas en el vientre de tu madre, para que salvaras a tu pueblo. Él te escogió para que guiaras a tu familia, para que predicaras y pusieras en alto su nombre, para que contaras todas y cada una de sus maravillas. Pero tu unción necesita conexión. Padre Altísimo, te doy gracias. Gracias porque nos has hablado de una manera clara, de una manera directa, Padre. Te doy gracias porque sé que este tiempo tú lo has usado para llevarte toda la gloria. Porque aunque pudimos estar pasando un momento de aflicción, Padre, tal y como lo hiciste con Sansón, nos dejaste una enseñanza. Padre, porque aunque pudimos habernos alejado de ti, entendemos que tenemos un regalo inmerecido que es la gracia. Y te damos gracias a ti, Jesucristo, por ese regalo que nos hace seguir obrando incluso cuando somos imperfectos. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche que empieces a avivar esa llama que parecía apagada para poder dar del fruto que solo produce el Espíritu, para poder dar amor, para poder dar paz, reconciliación, para poder dar fidelidad en el nombre de Jesús. Declaro que se levantan hombres y mujeres fieles, se levantan padres y madres sabias, se levantan hijos e hijas con ganas de amar, con ganas de comerse el mundo en las fuerzas que solamente Dios te puede dar. En el nombre de Jesús, amén. Si estás viendo una de nuestras prédicas por primera vez y te gustaría empezar a llevar una vida conforme al propósito que Dios tiene para ti, te invito a que en esta noche cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te abro mi corazón para que vivas en él, para que seas tú quien se lleve la gloria, porque creo que has muerto y que has resucitado. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se aviva en ti. Por los siglos de los siglos, tú te llevas la gloria, mi Rey. Amén y amén. Definitivamente, le doy gracias a Dios porque me habló, te habló, y sé que así como pudo usarme a mí hoy para dar frutos del Espíritu, va a usarte a ti y a cada uno de los que conforman tu familia, tus amigos y tus circunstancias no van a ser un impedimento para ello. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros en nuestras noches de fe y en nuestro domingo con Dios
el cual va a ser maravilloso como los anteriores. Definitivamente el Señor nos continúa hablando, continúa direccionando nuestros pasos. Y bueno, Dios te bendiga, bendigo tu familia, bendigo tus emociones y tus decisiones, porque va a ser el Espíritu Santo quien las guíe desde este momento, desde esta noche. Un abrazo muy especial de parte de toda nuestra iglesia, la Catedral del Reino. Fue un placer para mí compartir con cada uno de ustedes. Y bueno, espero tengan linda noche y que su semana continúe siendo maravillosa. Buenas noches para todos, Dios los bendiga.